Un córner corto, un doble en el último segundo, un bloqueo ganador. Nada de lo que sucede en el deporte comienza en los estadios. Para entender a la Argentina olímpica hay que recorrer un país que tuvo tantos altibajos en su historia como en su deporte. Con la apertura del olimpismo a los superprofesionales aparecieron algunos éxitos para Argentina. No como en la época dorada, pero mejor que en la etapa más oscura. Volvieron las medallas, volvieron los oros, luego de más de medio siglo. Pero continuó la desidia a tal punto de tener a una atleta escondida en una villa olímpica por un error administrativo. Hubo momentos de revancha y otros para que los que habían ganado todo fuera del olimpismo, como Messi y Ginóbili, fueran a buscar la medalla por el orgullo. Ni tan lejos ni tan cerca. La Argentina olímpica sigue buscando su camino. Todo se dio para que los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992 fuesen un gran espectáculo. No hubo boicot de ningún país por primera vez desde Múnich 72. Los cambios que emergieron a partir de 1984 en el olimpismo tuvieron un impulsor, Juan Antonio Samaranch. Fue titular del COI a partir de 1980. Su presidencia simbolizó el cambio del amateurismo al profesionalismo dentro del movimiento olímpico. La única medalla en Barcelona 92 llegó de la mano del tenis, con el bronce que obtuvo el doble formado por Javier Frana y Cristian Miniusi. En ese momento no me di cuenta mucho. Cuanto más pasan los años, más me voy dando cuenta. Es más, hace poco tuve que pasar por el escenario, hay un cuadro colgado que están año por año las medallas olímpicas y cuando pasé por ahí vi que decía 5 en tal juego, 5 en tal juego, y vi Barcelona 1. Y me pasa eso, que a medida, cuanto más pasa el tiempo, más se me pone la piel de gallina. En ese momento no me movilizó tanto como me moviliza ahora. Barcelona, sin embargo, fue célebre para Argentina porque la inoperancia y la desidia de la dirigencia le jugó en contra al deporte y a los atletas argentinos. El tema sí es que llegamos ahí a Barcelona y bueno, no estaba acreditada. Yo estaba esperando, en ese momento no había nadie. Entonces me comuniqué con el secretario de Deportes, en ese momento Galmarini, que sí estaba. Él se reunió con Primo Nebbiolo, que es el presidente de la IAF, se reunió con el ministro de España y todos le decían lo mismo. Nosotros la escribimos, Ana, pero tiene que estar el fax. No está. La Confederación Argentina manda la inscripción por fax. El Comité Olímpico dice que manda por fax al comité organizador de los Juegos la inscripción de Comachi y ese fax no llegó nunca. Entonces ella no la dejan entrar. Bueno, está refugiada, clandestina, en la habitación de los atletas argentinos. Ahí la seguridad era muy estricta, no podía ir al comedor, fue una situación dramática. Yo esperando siempre que se iba a solucionar, nunca me imaginé que no se iba a solucionar y que me iba a volver con el bolsito de vuelta a casa. En esa delegación el Comité Olímpico Argentino había elegido como jefe de delegación al general Alay. El general Alay está preso por delito de lesa humanidad, como tenían que estar mucho más todavía, que estaban en el Comité Olímpico Argentino, de otros grados menores, y que participaron tanto del 55 como del 76 en los golpes de Estado. En el año 2000, casi 8 años después de la que habría sido su participación olímpica, Comaschi le ganó un juicio al COA y fue indemnizada por el error.
la presidencia de Carlos Menem tuvo un vínculo importante con el deporte. Con un fuerte apoyo del gobierno en 1997, Buenos Aires logró, como en la década del 50, ser preseleccionada para organizar los Juegos Olímpicos 2004, pero la sede quedó en manos de Atenas. En esos años comenzaba a escribirse una de las historias más grandes del olimpismo argentino, la de Carlos Mauricio Spínola. Nací en Corrientes Capital. Tengo mi papá, mi mamá, mi hermano mayor y una hermana menor. Desde chiquito hice muchos deportes y a los 11 años íbamos un fin de semana a una laguna que queda a 30 kilómetros de Corrientes Capital y empecé ahí a practicar como diversión pidiendo una tabla prestada y me costaba, me caía, me levantaba, seguía hasta que bueno, me fui enganchando de a poquito y después empezar a competir ahí en Corrientes en algunas competencias que había en ese momento. Al principio era difícil, yo estaba terminando el 5º año en esa época, la secundaria, iba a un colegio a la mañana, me cambié a un colegio nocturno, porque así a la mañana trabajaba en un campo chiquito que tenían mis padres y con mi hermano hicimos una producción de algodón y eso la verdad que a mí me ayudó y por supuesto a poder viajar y poder solventarme el viaje a Europa que tanto quería. Entonces a la mañana me iba a trabajar al campito, a la tarde entrenaba cuando podía y a la noche me iba al colegio nocturno a estudiar. Luego de haber sido campeón en los Juegos Panamericanos de La Habana 91 y Mar del Plata 95, Spínola fue plata en windsurf clase Mistral en los Juegos de Atlanta 96 y Sydney 2000. Es un símbolo absoluto del olimpismo argentino de los últimos 20 años. Uno siente la alegría y a la vez el desahogo de haber puesto todo y haber alcanzado la meta, que no es fácil. Mucha gente pone un gran esfuerzo, hace la misma dedicación y no siempre se termina premiando con una medalla olímpica. Así que valorar eso, valorar de tener la posibilidad de ganar, de haber trabajado, haber puesto el esfuerzo familiar de muchísima gente que a uno la acompaña y terminar con una medalla colgada es una sensación única, ¿no? Tiene una gran virtud que sabe rendir cuando tiene que rendir. No es casualidad que Caamago haya ganado 4 medallas olímpicas. El tipo tiene una gran virtud de saber que lo que él realmente está soñando o quiere lo va a conquistar, ¿no? En los Juegos de Atlanta 96, Argentina también regresó al podio del boxeo después de 28 años. El mendocino Pablo Chacón, luego campeón del mundo, festejó el bronce en la categoría pluma. Así el boxeo sumó la medalla número 24. Pero el boxeo no fue la única actividad que regresó al medallero luego de un largo tiempo. El fútbol volvió a conquistar una medalla tras 68 años. El seleccionado de Daniel Pasarela, de muy buen torneo, fue superado por Nigeria en la final en un partido histórico. Bueno, todos se quedan por la decisión de tirar fuera de juego justo en la última jugada. Yo creo que era la jugada, no salió como pensábamos. Pero bueno, después Nigeria, ese equipo, si nos ponemos a repasar, también sus jugadores hicieron carrera, hicieron historia. Bueno, nos tocó perder. Si vos vas a ver, hoy de esa jugada hay muchas. Lo que sucedió que le cayó justo al jugador que no estaba en offside, el que venía fuera del área. Visto hoy parece que se tendría que haber actuado de otra manera, ¿no? Pero bueno, en ese momento lo habíamos trabajado y salió mal. Para Spínola, el segundo puesto representó el gran orgullo de ganar la medalla de plata. Cientos de atletas semiprofesionales se volvieron con las manos vacías. En cambio, el segundo puesto del fútbol significó una decepción colectiva. Y en el fútbol, si ganás la de bronce o la de plata, es como que sabe a poco. Pero era un equipo que jugaba bien ese. De la selección, creo que el equipo que mejor jugó fue ese. Pero acá, viste, si vos te bajás en el 6, aquí quieren oro. Si no ganás, no servís. Si no ganás, no servís. Lo bueno no sirve. A fines de los años 90,
un equipo modificó el paradigma y multiplicó la práctica del hockey. La llegada de un entrenador histriónico y carismático y la formación de un grupo sostenido por la potencia emocional de algunas de sus jugadoras, más el talento de otras, encaminaron a ese equipo a la primera medalla del hockey argentino en su historia. Nosotros queríamos identificar de alguna manera a nuestro equipo con un símbolo, con un ícono de algo. Me acuerdo que nuestra psicóloga en aquella época, Nelly Giscafré, Cachito, un día se les ocurre que realmente por la garra que le ponían al entrenamiento, te dije que entrenábamos 48 semanas de 52 en el año, muy temprano a la mañana, acá en el CENAR no había nadie, a las 8 de la mañana no había y no hay nadie. Y se hizo un poco a escondidas un juego de camisetas, de 16 camisetas con una leona. La llevamos en el año 2000 a una gira previa que se hizo antes de los Juegos Olímpicos. Y una noche en el hotel de Nueva Zelanda, nadie sabía nada. Cacho y Nelly llevaron las camisetas con la leona grabada, pero no le pedimos que las usen ni nada, la ténganla. Y ustedes el día que decidan, úsenlas. La guardaron en sus valijas, terminó la gira de Nueva Zelanda, viajamos a Sydney para los Juegos Olímpicos. Todo el mundo sabe, pasó lo que pasó, jugamos la rueda de clasificación, ganamos 2 partidos, perdimos 2. Entramos a la ronda final por la medalla, digamos, pero había un sistema muy particular. Vos pasabas a la ronda final con los puntos de los equipos que vos le habías ganado, que también pasaban a la ronda final, pero nosotros le habíamos ganado a 2 equipos que tuvieron la mala suerte de no pasar. Cuando se enteraron, una decepción tremenda. Nosotros también, pero el que conduce tiene que filtrar. Ahí hay pequeñas historias que en algún momento se contarán, que hicieron que en Sydney 2000, en el partido con Holanda, la leona salga al mundo para no irse jamás. Y entonces se me ocurre una historia de hablar de una especie de casa donde uno, para llegar a la casa de los sueños realizados, de pasar de una casa de posibilidades a la casa de los sueños realizados, hay un túnel donde diversas debilidades te van poniendo a prueba. Y le fui recordando un montón de dificultades que habían pasado en estos últimos 4 años, desde que habíamos empezado. Y la última que quedaba era la resignación. Entonces la conclusión era, si después de vencer todo lo que vencimos, la resignación nos va a vencer, paré, se hizo un silencio y de golpe la capitana Karina Massota no le consultó a nadie, tenía todas sus compañeras al lado y dice, mañana vamos a usar esa camiseta que nos regalaron hace unos días en Nueva Zelanda, que tiene la leona en el pecho. Vinieron los periodistas, viste, cuando te vienen a hablar y iban mirando la remera y dicen, ¿qué es esto? ¿Eso que es una leona? Y le digo, sí. Siempre digo que Sydney es un antes y un después porque la palabra leona simbolizó un grupo y que lo hizo, no sé, si era fuerte, lo hizo mucho más fuerte. Las leonas vencieron 3-1 a Holanda, 5 veces campeón del mundo y 2 veces campeón olímpico. Luego a China, 2-1, después de ir perdiendo 1-0. Y finalmente protagonizaron el que está considerado uno de los partidos más brillantes de la historia de este deporte. Me acuerdo que le dije, les prometo que no van a querer que este partido se termine. Cuando sean las 6 van a querer seguir jugando. Van a querer seguir jugando. Tardamos como 15 minutos en hacer el gol y después empezaron a entrar uno atrás de otro, uno atrás de otro, uno atrás de otro. Faltaban 8 minutos para terminar el partido. Le grito, ¡Maggie! Y se da vuelta, ¿qué pasa, Cacho? Como diciendo, ¿qué error me vas a marcar? ¡Ay! ¡Estamos en la final olímpica! Le digo. Sí, es verdad, en la final hubo de todo. Hubo momentos de llanto, hubo momentos de festejo. El momento de llanto fue porque no pudimos alcanzar la medalla de oro. Perdimos justamente la final con Australia, con un equipo que fue superior. Y después de pasado ese momento de llanto, el equipo, todos nosotros empezamos a ver y a sentir lo que habíamos logrado. Lo habíamos dejado todo. Habíamos recorrido un camino con unión, con amor, con coraje. Y ahí empezaron algunos festejos que no me voy a olvidar en mi vida.
Al logro de las Leonas se sumaron 3 medallas en yachting y así en los Juegos de Sydney 2000, el deporte argentino pudo superar las 3 medallas obtenidas en 1952. Carlos Espínola repitió la plata de Atlanta 96 en clase Mistral de Windsor. Javier Conte y Juan de la Fuente le quitaron el bronce a la dupla británica en la última boya de la competencia. Y una mujer, Serena Amato, sumó otro tercer puesto en clase Europe. El gobierno de Fernando de la Rúa, que buscó sin éxito cómo terminar con una década de neoliberalismo, permaneció 2 años en el poder. Su caída dejó un saldo de 30 muertos, un país en ruinas y una crisis política que derivó en 10 días en los que hubo 5 presidentes. El consenso con el que había asumido interinamente el senador Eduardo Duhalde se diluyó en menos de un año. La persecución y asesinato de los activistas del movimiento de trabajadores desocupados Maximiliano Costecchi y Darío Santillán a manos de la policía de la provincia de Buenos Aires aceleró el llamado a elecciones para abril de 2003. Un mes más tarde, asumía con solo el 22% de los votos el ex gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner. Como jugador de básquet, León Nagnudel nunca llegó a destacarse. Por eso se dedicó a la dirección técnica de joven. No solo sumó títulos nacionales e internacionales, sino que vio la necesidad de crear un torneo federal y profesional en el país. El 26 de abril de 1985, con el partido San Lorenzo Argentino de Firmat en el Estadio Obras, empezó a jugarse la Liga Nacional. Tenemos que agradecer un poco todo lo que él hizo, todo lo que generó con la Liga Nacional, un visionario que hoy todavía estamos viendo todos los frutos de lo que se gestó en ese momento, ¿no? Ya sea lo que pasó en la Liga Nacional, la forma de juego, todo lo que él aportó con la sabiduría en el básquet. Junto con la Liga fueron creciendo aquellos jugadores que lograrían la primera medalla dorada para el básquet nacional. Eran mini, infantiles y juveniles que, espejándose en las figuras de la competencia nacional, llegarían a conformar la generación dorada del básquet argentino. Para mí, los jugadores de la generación dorada, cuando están en categorías formativas, debieron querer parecerse a los que estaban en primera, que son los Cortijo, los Ricciotti, los Milanesio. La generación dorada tan nombrada no nació de repente, viene de una historia de muchos jugadores anteriores que nosotros así, mamamos de todos ellos. Ahora, cuando van creciendo y ellos van llegando a ser primera, como les sobra paño, porque es una camada extraordinaria, por supuesto, deben haber mirado a Europa y deben haber mirado a la NBA. Desde el viaje de estudio cuando volvimos de Bariloche, en el video, bueno, van pasando, ¿viste? Te hacen firmar un saludo y, bueno, digo, un saludo para todos los de la NBA, nos vamos a ver pronto, algo así. ¿Vos? Saludos, Fabricio. Saludos a todos los que me conocen en la NBA. No fue un solo factor. No fue nada más que la Liga Nacional, no fue nada más que la explosión de las comunicaciones, de la globalización. Fue un montón de cosas. Ellos compiten permanentemente uno contra otro, hasta en una comida. En Japón se compraban autitos de carrera para sus hijos y en el pasillo del hotel jugaban competencia y nadie quería perder. Entonces ellos son ganadores, son tipos que permanentemente quieren ganar. Nosotros somos un grupo de amigos que nos llamamos más la banda entre nosotros, riéndonos, juntándonos, entrenando y haciendo lo que más nos gusta. Hemos tenido la suerte de ganar muchas cosas, hemos tenido la suerte de representar nuestro país y llevar la bandera lo más alto. Hay una mezcla de valores, de características de lo que es Chapu, lo que es Manu, lo que es Luis, Pablo, Pepe, todo lo que se fueron sumando después. Creo que hay un mix que bueno, sabemos para qué lado vamos, estamos siempre bien alineados. Somos diferentes piezas y cuando encajamos. Así cuando hay que jugar se encajan esas piezas, ¿no? Pues podés perder, podés ganar, pero con esa química creo que ayuda mucho. El comienzo en los Juegos de Atenas 2004 fue milagroso y la continuidad algo incierta. Nunca me voy a olvidar, antes de jugar con Estados Unidos
En los Juegos Olímpicos, nuestro equipo, antes de entrar a la cancha, iban cantando por el pasillo en la cara de los norteamericanos, hijos nuestros, y eso no hay con qué darle. Estos partidos son especiales. Cuando juegas contra el mejor equipo en los últimos 20 años, no necesitas motivación extra. Antes era ir y sacarse una foto, era ir y pedir una muñequera, era ir y estar al lado del que veías en la televisión. Hoy por hoy creo que hay gente que estamos compitiendo todos los días con esos monstruos y a ese nivel. Entonces por ahí se entra con otra mentalidad, se entra a ganarles y bueno, gracias a Dios Argentina es el único equipo que le ha ganado 2 veces. Después de la segunda victoria ante el Dream Team con 29 puntos de Ginóbili, el diario USA Today fue contundente. Los mejores jugadores del mundo podrán estar en la NBA, pero el mejor equipo, hoy por hoy, es Argentina. Y lo demostró en la final al vencer a Italia sin dejar dudas. Un oro olímpico con el que seguramente no soñó Leon Nagnudel, pero del cual fue gran responsable. Marcelo Bielsa se crió en un barrio de clase media de Rosario. Su profunda pasión por el fútbol lo llevó a estudiar profesorado de educación física para entender la fisiología de un deportista y aplicarla al fútbol. Desde que arrancó a dirigir en la Universidad de Buenos Aires, Bielsa fue un apasionado y un amateur. No es casual que el loco sea el responsable del primer oro olímpico del fútbol argentino a 2 años de la dura caída en el Mundial 2002. Con un plantel de jerarquía, Argentina ganó sus 6 partidos, marcó 17 goles y no recibió ninguno, y tuvo al goleador del torneo con 8 tantos, Carlos Tevez. Por fin una, dije. Por fin una. Y eso las mismas palabras se las repetía Marcelo. Y él también lo mismo. En cierto modo, por suerte el fútbol que queríamos nosotros encontró el resultado buscado. Marcelo Bielsa es un entrenador olímpico por los valores que pregona, por los valores que acciona y por cómo vive el deporte y la vida. Por eso que ese equipo haya ganado la medalla de oro en Atenas fue de las cosas más lindas que recuerde. El 28 de agosto de 2004, el básquet y el fútbol pusieron fin a más de medio siglo sin medallas doradas. Además, Argentina terminó los Juegos de Atenas 2004 con 4 bronces que tuvieron perfume de mujer y en deportes en los que ya se había destacado anteriormente. La cordobesa Georgina Bardach fue tercera en la final de 400 metros 4 estilos y se convirtió en la segunda medallista femenina de la natación argentina, emulando a Janet Campbell. Y las leonas, plata en Sydney 2000, otra vez se metían entre las 3 mejores del mundo. El 4º bronce llegó de la mano de Carlos Espínola. Se trató de su tercera medalla olímpica consecutiva, la primera en pareja con Santiago Lange en clase tornado. La primera medalla argentina en Beijing 2008 fue la más inesperada. En el primer día de competencia, la judoka Paula Pareto obtuvo el bronce en la categoría de menos de 48 kilos en un final de combate en el que habían dado ganadora a su rival, la coreana Ok Song Pak, y luego cambiaron la decisión. ¿Acaso una paradoja? En un país criticado por el dominio del individualismo, las 5 medallas que vinieron luego en Beijing 2008 llegaron gracias a los deportes colectivos. El básquet volvió a subirse al podio y consiguió el bronce al derrotar a Lituania. El fútbol, con Sergio Batista como entrenador, repitió el oro del 2004 con un verdadero Dream Team que incluía a Lionel Messi, el Kun Agüero, Ángel Di María, Juan Román Riquelme y Javier Mascherano, que se convirtió en el único deportista argentino con 2 medallas de oro olímpicas. En la prueba Madison de ciclismo, Juan Curuchet y Walter Pérez se impusieron en una apasionante final a rusos y españoles. Para Curuchet, que había debutado a los 19 años en Los Ángeles 84, la medalla llegó en su 6ª participación olímpica, a los 43.
Carlos Spínola consiguió cerrar su extraordinaria historia olímpica con su 4ª medalla en 5 Juegos. Pero más allá de todas estas conquistas, el trabajo de equipo planificado y a largo plazo estuvo representado en las Leonas, quienes cimentaron sus títulos a partir del esfuerzo y de un proyecto de desarrollo deportivo. Con su 3ª medalla consecutiva, 2ª de bronce, las Leonas entraron en la historia grande del olimpismo argentino. Yo no creo que seamos individualistas. Mucha conquista lograda entre muchos en comparación a otros lugares del mundo. El argentino, cuando es masivo, está dentro de los 20 mejores del mundo. Cuando hay masividad en lo que hace, a la larga hay creatividad, hay ingenio, hay capacidad como para ponerse en la disputa, siendo un país en el cono sur, al sur del sur, enfrentarse a países mucho más poderosos en lugares más desarrollados y con muchísimas más posibilidades de crecimiento. En los últimos años se reivindicó el deporte de base con el resurgimiento de los Juegos Bonaerenses y los torneos Evita. Brian Toledo es un símbolo. En sus primeros torneos, Toledo lanzaba con zapatillas de diferentes colores porque su familia no podía comprarle calzado para competir. Su esfuerzo personal y la presencia del Estado para potenciar su talento lo llevaron a ser campeón juvenil en el lanzamiento de jabalina. Su historia refleja que nuevamente el deporte olímpico puede volver a ser parte del camino de la recuperación social. Argentina obtuvo 66 medallas en los Juegos Olímpicos modernos y ocupa el puesto 41 en el medallero histórico. La mayoría de las medallas fueron obtenidas en la primera mitad del siglo pasado, por lo que es evidente que los periodos de inestabilidad política y los gobiernos de facto perjudicaron los proyectos. La democracia, además de recuperar al deporte como derecho social de los argentinos, entiende que haciendo crecer la actividad deportiva, habrá más chances de formar campeones que permitan retomar el sueño de volver a ser una potencia olímpica y de honrar la historia de un país marcado por su cultura, talento y corazón deportivo.